Mundo Yoruba. Los secretos de la regla de Ocha Ifa. La consulta con Orunmila, un vínculo sagrado entre el Babalawo y el consultante. En el vasto y rico universo de la religión Yoruba, la consulta con Orunmila emerge como un vínculo sagrado entre el Babalawo, el sacerdote mayor, y aquellos que buscan soluciones a los problemas que les afligen. Este antiguo ritual, arraigado en la tradición yoruba, se erige como un faro de esperanza para aquellos que se enfrentan a dilemas y desafíos en sus vidas, ofreciendo orientación, sanación y claridad en tiempos de incertidumbre. Pero antes de continuar hablando sobre la consulta con Orunmila, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. La consulta con Orunmila inicia con un ritual conocido como Osode, donde el Babalawo utiliza la herramienta sagrada llamada Ekwele. Esta herramienta, una cadena adornada con conchas, se convierte en el vehículo a través del cual se establece la comunicación con Orunmila, el Oricha padre de la adivinación. Antes de comenzar la consulta, el Babalawo realiza la Moyuba, una invocación a todos los Ochas, Orisas y Egun, es decir, a los espíritus ancestrales, para solicitar su bendición y guía durante el proceso. Una vez que el Ekwele marca el Odun de Ifa, el Babalawo está preparado para hablar con el consultante, o Aleyo. A través de este Odun, Orunmila comunica los problemas pasados, presentes y futuros del consultante, así como las obras, rituales o poderes que deben ser invocados para resolverlos. Este momento marca el comienzo de la función del Babalawo, quien asume la responsabilidad de guiar al consultante hacia la resolución de sus conflictos. El oráculo de Ifa, conocido como Ifa, consta de 256 signos, cada uno con su propio significado y enseñanza. Estos signos, enraizados en el dialecto yoruba, ofrecen una guía espiritual y práctica para aquellos que buscan respuestas y orientación en sus vidas. Es importante destacar que el uso del Ekwele y la interpretación de los signos de Ifa están reservados exclusivamente para los Babalawos, quienes son considerados los guardianes de los secretos y poderes de la religión yoruba. Estos sacerdotes mayores, también conocidos como padres de los poderes y de los secretos, desempeñan un papel fundamental en la comunidad, proporcionando orientación espiritual, sanación y protección a quienes acuden a ellos en busca de ayuda. Uno de los rituales más significativos realizados por los Babalawos es el Ebo, una ceremonia de limpieza y purificación destinada a eliminar las energías negativas y restaurar el equilibrio espiritual del consultante. Durante esta ceremonia, el Babalawo utiliza el tablero de Orunmila para marcar una serie de signos de Ifa, que luego son recitados en Yoruba como parte del proceso de purificación. La ceremonia culmina con una invocación a Echo Elegua, el Oricha encargado de abrir los caminos, asegurando así que el consultante pueda avanzar con éxito en su vida.
En última instancia, la consulta con Orunmila representa mucho más que un simple acto de adivinación. Es un proceso sagrado y profundamente arraigado en la tradición yoruba, que ofrece orientación, sanación y protección a aquellos que buscan respuestas en tiempos de necesidad. A través de la consulta con Orunmila, el Babalawo cumple con su deber de servir como guía espiritual y guardián de la sabiduría ancestral, ayudando a los consultantes a encontrar el camino hacia la paz, la prosperidad y la armonía en sus vidas. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.